a hacerles algunas aclaraciones con respecto al capitalismo. El mismo va a ser uno de los ejes o el eje central de la asignatura. En principio lo tenemos que entender como un modo de producción. Ese modo de producción tiene como característica principal el mercado y hay que recuperar la idea que este modo de producción no es eterno y no fue constante a lo largo de la historia de la humanidad. En la edad antigua, el modo de producción característico era el modo de producción esclavista. Saben, no sé, como ejemplo básico, Grecia y Roma. Posteriormente, ese modo de producción esclavista, a la caída del Imperio Romano, en Occidente, se transforma en un modo de producción feudal, donde el siervo era el señor, no había mercado, y los señores feudales lo que hacían era básicamente manejarse en una sociedad claramente cerrada, estamental, no había movilidad social y al mismo tiempo era autárquica porque se producía lo que se consumía. El capitalismo en realidad empieza o tiene su germen en lo que serían los burgos italianos y que esto fueron transformándose lentamente para pasar de la circulación a la producción. Estos mercaderes que se van transformando en pequeñas empresas capitalistas, algunos llegan incluso a ser industrias domiciliarias, lentamente va modificándose a un grupo que ya sería una especie de talleres y que recién a partir de la revolución industrial podemos hablar de fábricas. Una de las ventajas que tiene el capitalismo es la perpetuación con el tiempo y en este sentido habría que recuperar que siempre hubo resistencias. Estas resistencias obviamente se plasmaron en la revolución industrial muy lentamente cuando la clase trabajadora empezó a hacer distintos movimientos de destrucción de fábricas, como el caso del ludismo, y estas las tenemos que remitir a la famosa resistencia que se daba en el sentido de fuertes revoluciones o intentos de ruptura con el orden, pero que rápidamente fueron obviamente reprimidos. En esa dirección, la clase que porta el capitalismo es la clase burguesa, y esa clase burguesa se fue consolidando a lo largo de la Edad Moderna. Ya Maquiavelo había planteado la necesidad de un orden que esta clase requiere, y por lo tanto yo les diría que un capitalismo en todos los sentidos lo podemos encontrar recién en el siglo XV. Siguiendo, digamos, la lógica autoexpansiva que tiene el capitalismo, el descubrimiento de América fue un impulso, también lo fue el cambio en la prédica y en las mentalidades que había en ese momento, porque evidentemente, digamos, no era conveniente la cultura del Mediterráneo, la española, la francesa, para dar cuenta del surgimiento del capitalismo, sino tenía que haber un cambio de mentalidad. Y en ese contexto, Max Weber plantea que lo que sería la conciencia burguesa se elabora fuertemente con el sentimiento protestante, y el credo protestante con el culto al ahorro fue el gran envión para el capitalismo y por lo tanto su consolidación en el siglo XVIII. En la toma del poder político tenemos que esperar a fin del XVIII, especialmente en Francia, y a lo largo del siglo XIX se expande claramente este sistema dentro de lo que sería la Europa continental, se va trasladando a otros países muy lentamente, y lo más importante para recuperar es que en el XIX empieza a aparecer esa conciencia de clase obrera que va a tener a Marx como su máxima expresión en el sentido de diagnosticar lo que es el capitalismo, pero posiblemente uno de los errores, entre comillas, de su diagnóstico o de su predicción, mejor dicho, fue considerar que la lucha de clases era el motor de la historia. Y así fue que se podía sostener que la burguesía venció a la nobleza para poder conquistar el poder, pero lo que no se produjo en su predicción es que el proletariado venciera a la burguesía en toda la magnitud que le esperaba. Solo en la revolución rusa de 1917 y posteriormente en la China, nicaragüense, cubana, etcétera, se pudo dar algún movimiento de toma del poder por parte del proletariado, pero habría que profundizar en cómo eran esas sociedades para efectivizarse el sistema. Finalmente, para ir terminando, lo que es importante es dejar atrás ese capitalismo industrial para dar cuenta de otros fenómenos capitalistas que se fueron eslabonando
sobre todo a partir del siglo XX, donde el capital financiero en este momento prácticamente dirige la humanidad. Hoy estamos en la crisis de ese sistema y estamos viendo que se están produciendo fuertes levantamientos desde hace algunos años. No significa esto que es una etapa terminal, pero esta idea yo creo que hay que tenerla presente para el mundo que viene. Tarde o temprano es posible que esta sociedad y este modo de producción tenga nuevos matices. Continuamos posteriormente.